justicia al tema de nuestros héroes mexicanos como debería de ser, ¿no? Nos ha hecho falta esa narrativa tan norteamericana, tan hollywoodense, ¿no? Donde se le exageran los atributos a los héroes norteamericanos, donde existe una creación de arquetipos positivos para los norteamericanos que siempre están como regresando y se sienten totalmente respaldados por la historia. El mismo Santos Degollado, que tiene un nombre que en su nombre implica un destino, es un nombre totalmente trágico, ¿no? Y el tema, como dices, de Juárez también, que Juárez vio de todas las maneras, Juárez fue muy adelantado su tiempo, fue una persona que digamos, contra toda vicisitud triunfó al final, ¿no? Y de todas maneras mucha gente decía, no, pues que fue ambicioso y que se quiso reelegir. Juárez, es que no había condiciones para la democracia como la conocemos en este momento, ¿no? Ahora obviamente pues va evolucionando el tema y pues entendemos, porque también hay que recordar que un gran porcentaje de los mexicanos en aquel entonces eran analfabetas, no sabían exactamente, y ser ilustrado, hay que recordar, mi querido Medardo, que había 2 carreras nada más, ¿no? O eras abogado o eras sacerdote, o sea, no había mucho para dónde hacerse. Entonces, en aquellos entonces, pues había que escoger la carrera eclesiástica o la abogacía o la carrera de las armas, ¿no? Meterse a la milicia para ser alguien en la vida. Y pues aparte, pues también como lo dices, ¿no? Nosotros con la tradición americana, que es no permitir que hubiese monarquías, lo mismo que hicieron los norteamericanos, lo mismo que sucedió en todo el continente, no permitir que hubiese títulos nobiliarios, y me parece bien, y me parece como muy exacto por medio de esa inteligencia que tuvo Juárez, de decir, no, cabrón, se derrama sangre azul, para que sepan que esta no es tierra de títulos nobiliarios. ¿O tú cómo la ves? Sí, y quisiera aprovechar para hacer dos acotaciones. Hace unos minutos el caballero pusieron un comentario que es interesante contextualizar. Javier Telles dice que Maximiliano puso algunas medidas novedosas a favor de los indígenas. El tema con Maximiliano es que era un hombre de ideas progresistas, sin lugar a dudas, que cuando llega, exactamente, Javier Telles dice, Maximiliano de Habsburgo dictó muchas leyes en favor de los pueblos indígenas, una novedad por entonces. Maximiliano de Habsburgo traía una idea de la ilustración y liberal, y cuando llega aquí se siente tan a favor de la misma Constitución que le dice a Juárez, oye, ¿sabes qué? Mejor sométete y conviértete en el jefe de la Suprema Corte de Justicia, y yo mando y aprobamos la Constitución. Y Juárez le dice, muchas gracias por su ofrecimiento, pero este país es un país libre soberano, ¿no? Y nosotros como un país libre soberano no tenemos por qué absorber y recibir a un gobernante extranjero. Entonces, muchas gracias, no gracias. Y ahí cuando le está diciendo no gracias, la buena parte que de Maximiliano está en esta posición liberal, finalmente él llega a una decisión donde se va para atrás mucho de lo bueno que pudo haber tenido, porque se firma un acta, un edicto en un 2 de octubre, fíjense, qué cosa tan terrible, la misma fecha de sangre. Firma el edicto del 2 de octubre, donde entonces todos los que son capturados defendiendo a la patria no serán tomados como soldados, sino como bandidos. Y entonces, como van a ser tomados como bandidos, van a ser agarrados y fusilados ahí donde estén. Y entonces agarran a todos los militares que hay, entre ellos el general Arteaga, por mencionar alguno, ya pierden su calidad de dignidad militar los que están defendiendo su patria para volverse en bandidos y traidores. Y entonces hubo una matachina, pero maciza, de muchos de ellos. Ahora, también hay que tener algo claro a la hora de hablar de ¿qué pasa con los conservadores y los liberales cuando hablamos de los pueblos originarios? Esta es la gran deuda que tenemos que seguir observando. Desde la colonia, los indígenas son reconocidos como personas que tienen alma, pero que deben, como hijos chicos, como animalitos, deben vivir en sus casitas, sin ser otra cosa que ellos, ¿no? Tienen sus usos y costumbres, pues van a vivir en sus pueblitos con sus usos y costumbres, y ahí se quedan. Y no pueden ni deben ser más de eso. Entonces, en esa medida, pues la reivindicación conservadora es dejen a mis inditos, porque mis inditos son como animalitos y deben quedarse aquí y solo aquí. Y el liberalismo de nuestra Constitución, pero también el liberalismo mundial te está diciendo, esa persona, independientemente de su etnia, es un ciudadano y tiene derecho a lo que quiera. Entonces, se deben romper estas repúblicas de indios, porque los que viven allá adentro deben decidir
lo que quieran, tienen derecho a votar, a ser votados, tienen derecho a ser abogados, tienen derecho a lo que quieran. Si quieren vivir en sus usos y costumbres, también tienen derecho a eso. Y esa es la diferencia es que se establece la posibilidad de que los pueblos indígenas puedan tener su libre albedrío, y cuando se va concluyendo la república restaurada, que además se eligió una sola vez Juárez, lo que pasa es que primero entra la presidencia porque Comonfort huye, y entonces él pasa a tener la presidencia, y luego ya cuando regresa se hacen las votaciones y ya recibe la presidencia tal cual. Bueno, el tema es que cuando termina la república restaurada y muere Juárez y todavía está Lerdo de Tejada, el liberalismo tiene dos caras, que es el liberalismo social y el liberalismo económico. El liberalismo social te dice que tomes a todos estos ciudadanos y que desarrollen los programas sociales que comienzan a tener ya una casa. Aquí había por ejemplo, Juárez promovió unas escuelas para mujeres, escuelas para señoritas gratuitas. Él ya las tenía en mente. Juárez sabía que por ahí iba la causa. Ya estaba en la idea la educación gratuita, aunque iba a tener que llegar justo Sierra para que esto se fortaleciera un poco más. La idea es que este liberalismo donde el ciudadano tiene derechos, y había todo un programa de posibilidades sociales para que se reforzara y la nación y se cerrara la brecha de la marginalidad, queda destruida en el momento en el que Porfirio Díaz da el golpe del Plan de la Noria, y entonces todo el bloque de izquierda de la reforma queda enterrada, y entonces Porfirio Díaz solo deja el liberalismo económico. Y ese liberalismo económico ya es el capitalismo salvaje que de ahí nosotros conocemos para acá. Y concluyo diciendo, porque lo habías dicho tú en un primer momento, a la hora de hablar de la historiografía, o sea, ¿qué libros acercarnos? Cuando platicamos de la historiografía y de las fuentes constituidas bajo el régimen del PRI, hay que tomar en cuenta que el PRI son más de 70 años y y distintos momentos de corrientes políticas, porque hubo un PRI en la época del milagro mexicano, hubo un PRI que se honraba de ser heredero de Juárez y de ser heredero de Morelos, ¿no? Y claro, estaba esta contradicción, no sabían cómo reaccionar con Villa y Zapata, porque lo que había quedado de la revolución en los años 50 era la otra cara de los victoriosos de la revolución, que fue Carranza y Obregón, que habían derrotado a Zapata y a Villa. Entonces, el régimen que derrotó a Zapata y a Villa termina abrazándolos como símbolos de la revolución, pero al menos lo que quiero decir es que llegamos todavía hacia los años 70 con un discurso de la historia de México que, si bien puede ser relativamente tiesa, sigue reivindicando la gran labor social que hicieron nuestros próceres. Por tanto, hay mucha bibliografía de historia de México que ustedes pueden agarrar y que les podría servir. ¿Qué es lo que pasa? Lo que pasa es que, llegado al neoliberalismo y después del neoliberalismo, la entrada del PAN a la presidencia del PAN, háganme el favor, de los conservadores más conservadores, los enemigos de Juárez, de los realistas, los herederos del realismo que fusilaron a Hidalgo. Esos son los que ya terminan por tirar todas las posibilidades de fuentes. Entra su historiador Villalpando, que un día yo escuché a Villalpando decir, no, Vicente Guerrero, o sea, pues era negro, era indio, ¿qué iba a saber leer y escribir si cuando subió a la presidencia en 1829 no podía ni tararear su nombre ni deletrearlo? Bueno, ¿por qué? Porque era indio o porque era negro. Vicente Guerrero tan sabía escribir que, como les dije en un principio, escribió cartas a todos los demás generales a ver quién se sumaba al plan que él ya tenía. Iturbide llegó a sumarse al plan, pero el plan era, la idea original era de Guerrero y se la propuso a varios otros generales. Concluyo con esto: uno de esos generales, llamado Armijo, que odiaba a Guerrero, le rechaza la carta y dice: yo me voy a hacer unas botas con la piel del negro Guerrero. Es decir, porque como tenía sangre indígena y de afrodescendiente, entonces no toleraban su existencia. Bueno, regreso al principio: Juárez, Guerrero, Morelos, Hidalgo, ese heroísmo es lo que hace que nosotros hoy estemos donde estemos y que nos llene el corazón. Por eso amamos a Andrés Manuel López Obrador, porque es un hombre que todos sus hechos lo avalan, porque es un hombre que ha sentido empatía por los pobres y por los marginados desde sus orígenes, porque ha promulgado desde el principio: vamos a llevar a cabo este cambio y lo vamos a llevar a cabo sin violencia.
y porque se levanta tempranísimo antes que todos para trabajar, y es sábado y domingo, y mientras el resto de los demás descansamos, él sigue trabajando, porque por supuesto su lema es en este sentido heredero de todos los próceres que acabamos de decir, por el bien de todo, primero los pobres. ¿Y saben qué? El Che Guevara y el Rey Arturo y Robin Hood podrían suscribir eso y decir sí, por el bien de todo, primero los pobres. Y el zorro, vámonos.